Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos hacer otro trabajo, otro trabajo de avance en esta propuesta de virtualización para el curso de Machine Learning que nosotros trabajamos desde los profesores Luz Mariela López Noava y Marco Julio Cañas y el profesor Yuber Ranita Tapia Arboleda, en que la unidad académica es la Dirección de Regionalización, el área de conocimiento es Informática y Ciencias de Computación, y el nombre del curso es Introducción a la Ciencia de Datos con Técnicas de Machine Learning en lenguaje Python. La modalidad es virtual. Realizar aquí ya la descripción del curso, que considere el propósito del curso en coherencia con los objetivos de formación del programa académico. Curso de introducción al Machine Learning con Python, introducción a la ciencia de datos con técnicas de Machine Learning. Vámonos aquí, ya el nombre del curso ya lo tenemos arriba, la descripción general del curso, entonces ya podemos quitarle esta partecita. Y dice: este curso de introducción al Machine Learning con Python está diseñado para usuarios de la Universidad de Antioquia que deseen adquirir habilidades en ciencia de datos y Machine Learning. El curso tiene una duración de 16 horas y se imparte en modalidad virtual autogestionada, lo que permite a los participantes avanzar en su propio ritmo. El contenido es Introducción a Python para Ciencia de Datos, en el que se entregan fundamentos de Python, como variables, tipos de datos, estructuras de control, las bibliotecas o librerías para ciencia de datos, como son NumPy, Pandas, Matplotlib y Plotly. Aquí le vamos a poner esta con mayúscula. Y manipulación y visualización de datos con Pandas, Matplotlib y Plotly. Y también Sklearn, por supuesto. Entonces aquí está manipulación y visualización de datos, Pandas, Matplotlib, Plotly. La manipulación, como por ejemplo el preprocesamiento se puede hacer con Sklearn. Aquí le vamos a poner como una partecita: preprocesamiento de datos con Sklearn. Aquí le ponemos preprocesamiento de datos con Sklearn. Aquí le ponemos y aquí elementos básicos de estadística para ciencia de datos, como son medidas de tendencia central y de dispersión, las distribuciones uniforme, las distribuciones de probabilidad uniforme y normal. Eso también se ve en este curso. Aquí las distribuciones de probabilidad uniforme y normal, entonces que son muy importantes en ciencia de datos. Y probabilidad de distribuciones, en realidad esta otra partecita no, sino que vemos es distribuciones de probabilidad, establecimiento de correlaciones entre atributos y medidas de tendencia central y de dispersión. Medidas de tendencia central y de dispersión. Entonces así lo tenemos nosotros diseñado hasta ahora. Y entonces esos tres elementos para estadística, esas tres subdivisiones, vamos a revisar que así la tengamos en nuestro curso aquí en investigación en didáctica de la ciencia de datos, en el curso de Machine Learning, en la parte de estadística. Entonces aquí está estadística descriptiva,
la segunda parte, según lo que estamos planeando en este curso, es primero para estadística descriptiva, luego las distribuciones de probabilidad uniforme y luego el establecimiento de correlaciones. Entonces, aquí Basic Descriptive Statistics, la segunda, que es las distribuciones uniforme, entonces aquí le cambiamos el nombre, las distribuciones de probabilidad uniforme y la distribución normal o acampanada. Y la tercera es análisis de correlaciones. Entonces, la tercera unidad es sobre análisis de correlaciones, análisis de correlaciones, no le ponemos tilde a los nombres de las carpetas. Y en esta didáctica pues tenemos estos cuadernos para evaluación y enseñanza, que ya los hemos madurado bastante y los seguimos madurando cada día. Entonces, en este curso de Machine Learning, aquí nos vamos para estadística y actualizamos estos cuadernos, un modelo de clase y un modelo de evaluación. Entonces, en este quitamos el modelo de clase, de aula invertida, evaluación quiz parcial. Lo quitamos y control V, le ponemos estos dos, el modelo de clase y el modelo de evaluación. Y para los elementos básicos, medidas de tendencia central, medidas de variabilidad, uno para medidas de tendencia central, entre los que está la media, la mediana, la moda y los percentiles. Entonces, en realidad necesitamos en principio los cuartiles, entonces solamente el cuartil Q1, Q2 y Q3 esencialmente. Entonces aquí vamos a quitarle los datasets no los requerimos aquí, tampoco, aquí, y una carpeta para primero enseñar de las medidas de tendencia central, primero la media o median, entonces en él dejamos dos cuadernos para evaluar y enseñar, luego uno que es para la mediana, que es uno de el segundo cuartil. Entonces el segundo es pues en realidad nosotros la moda casi no la utilizamos, pero bueno, pongámosle que esa es muy buena para las variables categóricas. Entonces la moda, yo creo que pongámosle así en español, moda, y vamos a poner entonces el cuaderno de enseñanza y el cuaderno de evaluación. Y la tercera, que es la mediana y los cuartiles. En realidad uno debería enseñar los cuartiles y dentro de los cuartiles está la mediana. Entonces vamos a ponerle aquí que en el tercero escribimos, se enseñan los cuartiles, cuartil Q1, Q2 y Q3, y dentro de Q2 es la mediana. Entonces los cuartiles, en los cuartiles ponemos los dos cuadernos y se pone un cuadernito especial para la mediana. Entonces aquí le ponemos uno y es la mediana de median, digámosle aquí de median,
o la mediana, y en este dejamos una estructura. Entonces así tenemos para estadística que queremos elementos de estadística descriptiva, elementos de estadística descriptiva, elementos de estadística descriptiva. Vamos a quitarle la basis, elementos básicos de estadística descriptiva. Pongámosle aquí simplemente descriptive statistic, elementos de estadística descriptiva, donde están las medidas de tendencia central, y dentro de ellas están la media, la moda y los cuartiles. Y ya en cada uno de ellos tenemos para la media un cuaderno de enseñanza y un cuaderno de evaluación. Luego para la moda también tenemos un cuaderno de enseñanza y uno de evaluación. Aquí lo vamos a poner para la moda. Entonces aquí le ponemos la moda .ipynb, y este es para evaluación de esa medida de tendencia central, que es muy propia para variables categóricas. Entonces en realidad uno tiene que dar en estadística también tipos de variables. Entonces aquí tenemos moda, y entonces ya tenemos aquí organizado ese. Y luego en los cuartiles, bueno, pues se enseñan los 3 cuartiles, centrándonos en uno que es muy importante, que es la mediana. Aquí es de median, aquí le ponemos de median, y en estos son los cuartiles, el cuaderno de enseñanza para los cuartiles. Entonces aquí los cuartiles, aquí queda cuartiles, y aquí la evaluación sobre esos cuartiles. Entonces aquí me queda 2, y evaluación sobre esas medidas de tendencia central, que son los cuartiles, que me permiten de un conjunto de datos discriminarlos en 4 partes. 4 partes para decir, bueno, a partir de aquí el 25% de los datos se comporta así, a partir de acá el 50% de los datos se comporta así, y a partir de acá el 75% de los datos se comporta así. Entonces tenemos para cuartiles, y en especial la mediana. Entonces también el cuaderno de enseñanza para la mediana, aquí le vamos a poner entonces de median, median, y el de evaluación de la mediana. Entonces aquí el número 2, el de la mediana. Entonces de median, median. Bueno, entonces así ya nos queda ese. Bueno, aquí viendo que debemos enseñar estadística, es muy importante recordar en los elementos de estadísticas para ciencia de datos lo de los tipos de variables cualitativas y cuantitativas, categóricas, numéricas, y dentro de las numéricas las discretas y las continuas. Entonces que hay que, dentro de los elementos de estadística descriptiva, se debe enseñar los tipos de variables. Entonces aquí le vamos a dar una carpeta para 1, tipos de variables, luego las medidas de tendencia central, y luego las medidas de variabilidad. Entonces, tipos de variables, aquí le ponemos el cuaderno de enseñanza, y entonces las medidas de tendencia central va a ser el segundo, y el tercero es las medidas de variabilidad o dispersión de datos. Entonces aquí nos genera 3. Entonces ahora sí ya nos queda una mejor estructuración para la unidad de estadística para ciencia de datos. Y entonces así, estadística va hasta análisis de correlaciones, y en análisis de correlaciones, bueno, aquí quitamos todo esto. En el análisis de correlaciones vemos hay
un cuaderno de enseñanza de análisis de correlaciones, cambiar nombre, y evaluación de ese análisis. Entonces, análisis de correlaciones, análisis correlaciones entre atributos, entre variables o atributos, y la segunda es la evaluación de este. Entonces aquí ya el cuaderno de evaluación de este análisis de correlaciones y atributos, análisis de correlaciones y o atributos de correlaciones entre variables, variables. Bueno, entonces así ya tenemos una mejor estructura para el curso de estadística. Las distribuciones uniforme y normal, esto de linear correlation ya que lo quitamos de acá, este también lo quitamos. Entonces aquí ya la distribución uniforme y la distribución normal, y ya bueno, esta parte de los gráficos los quitamos de acá, aquí ya, y nos tienen para la normal un cuaderno de enseñanza y un cuaderno de evaluación. Entonces aquí le quitamos este y este, y para la uniforme un cuaderno de enseñanza y un cuaderno de evaluación. Para la distribución uniforme, entonces distribución uniforme de probabilidad, este es distribución uniforme de probabilidad, y este es el cuaderno de evaluación de ese. Entonces cambiar nombre, este va a ser el cuaderno de evaluación, siempre es el segundo de la distribución uniforme de probabilidad, o distribución de probabilidad uniforme, probabilidad uniforme. Y el otro es el de distribución normal. Entonces aquí la distribución normal, entonces aquí tiene un cuaderno de la distribución normal, cuaderno de enseñanza, distribución de probabilidad normal, y este es el segundo de evaluación sobre esa distribución de probabilidad normal. Y así ya tenemos entonces estructurado las distribuciones de probabilidad. Entonces el curso de estadística tiene la estadística descriptiva, tipos de variable, medidas de tendencia central, medidas de variabilidad. Las medidas de variabilidad también entonces van, entonces una carpeta para primero el rango, entonces el rango, entonces un cuaderno de enseñanza y uno de evaluación del rango. La segunda, que es la varianza, y por último la desviación estándar. Entonces generamos una carpeta nueva para 2, la varianza. En realidad nosotros trabajamos, dejémoslo con 2 porque jamás hemos utilizado la varianza, entonces dejémoslo para un curso corto, simplemente la segunda sea la desviación estándar, es porque nunca la hemos utilizado la varianza en realidad en nuestra práctica. Entonces aquí borramos estos para que nos queden siempre en la estructura con un cuaderno de evaluación y un cuaderno de enseñanza. Entonces aquí para la desviación estándar, el cuaderno de enseñanza, desviación estándar, bueno, no le ponemos las carpetas tildes, estándar
Y para la evaluación, cambiar nombre. Este es el cuaderno 2 y es para la desviación estándar. La desviación es estándar, sin tilde para los nombres de las carpetas. Y ya si el rango ya tiene entonces su cuaderno de enseñanza para esta medida de variabilidad, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de cada atributo. A ese le llamamos rango. Entonces a le ponemos el rango y la evaluación de él. Entonces aquí cambiar segundo, nos queda el rango. El rango. Y ya tenemos ahora sí para estadística, creo que ya tenemos ahora sí muy bien estructurado, y es dentro de estadística, entonces la persona estadística va a estadística descriptiva, distribuciones de probabilidad y análisis de correlaciones. Esos tres. Creo que ya no tenemos que dejarle estos aquí para que no se vea muy lleno. Entonces estadística descriptiva o elementos de estadística descriptiva, distribuciones de probabilidad uniforme y normal y análisis de correlaciones. En estadística descriptiva de tipos de variables, medidas de tendencia central y medidas de variabilidad. Entonces, tipos de variables. Bueno, pues entonces aquí le ponemos el cuaderno de enseñanza sobre tipos de variables en estadística, tipos de variables en estadística descriptiva y la evaluación de los tipos de variables. Entonces aquí el 2, que sea la evaluación de los tipos de variables, tipos de variables. Y entonces ya ahora sí, después de tipos de variables van medidas de tendencia central, en el que está la media. Empezamos con la media, seguimos con la moda y luego con los cuartiles. Entonces la media tiene los dos, aquí el cuaderno de enseñanza sobre la media, aquí de mean, la media, entonces de mean, media o promedio, que es para variables numéricas, sean discretas o continuas, y la evaluación de él. Entonces aquí sobre la media, entonces aquí nos queda de mean, la media. Entonces así ya nos quedó la media ya bien organizadito, la moda ya nos quedó listo con el cuaderno de evaluación también, y los cuartiles, entonces cuartiles con el cuaderno de evaluación y uno para resaltar la mediana. Listo. Y luego después las distribuciones de probabilidad, la normal, cuaderno para la normal, la uniforme, cuaderno para la uniforme, quedó listo con cuaderno de enseñanza y de evaluación, y luego de análisis de correlaciones para el cuaderno de enseñanza y el cuaderno de evaluación, y listo. Entonces ya tenemos todo lo de estadística bien estructurado para los estudiantes, y ya pues presentaremos referentes para eso, para el análisis de correlaciones. Una parte de bibliografía es el segundo capítulo de Guerón, en el que nos muestra un análisis de correlaciones para atributos en un dataset de vivienda, para venta para predicción de valores de vivienda. Que hacíamos todo esto ya, y entonces ya sí nos quedó mucho mejor nuestra estructuración de este plan para presentarnos a esta convocatoria y seguir creciendo en la estructuración de este curso para el servicio de nuestros estudiantes. Muchas gracias.